Hola chicos, muchas bendiciones, hermano. Muchas gracias por estar de nuevo en otro episodio del Podcast. Como siempre, un gusto tenerlos por acá. Cada tema que tratamos por aquí, intentamos, ¿verdad? De que sea interesante para nosotros también y obviamente para ustedes. Y les agradecemos por tomarse el tiempo siempre de escucharnos, de vernos en el estreno, de dejarnos sus comentarios, de compartir el podcast. Creo que eso tiene sentido en la medida en que podemos llegar a más personas. Así que si usted es uno de esos que comparte el podcast en sus redes sociales, le agradecemos un montón y tenemos fe que pueda llegar a alguien, ¿verdad? Que podamos servir de bendición de alguna manera. Muchas gracias, hermanos, como decía mi esposa, por compartir el podcast, hermanos. En las estadísticas de audio, hermano, me aparece en Spotify que andamos entre 130, ¿cómo se puede decir? Audio oyentes, ¿va? Creo. Algo así, no sé, hermanos, pero... Lo que es oye. Oyentes es. Oyentes. Anda entre 130 oyentes a 215 oyentes en Spotify y en Apple Podcast también anda lo mismo. Así que muchas gracias, hermano, por escucharnos anticipadamente. Antes del estreno acá en el patrón YouTube, hermano, por escucharnos en las plataformas de podcast. Como les repito, es en Apple Podcast y Spotify. Así que gracias, hermanos, por todo el apoyo en todos los lados que nos dan en el Podcast. Siempre hay hermanos que a veces transmito en vivo y me preguntan, hermanos, y el Podcast. Ya sabemos, hermanos, antes... creo que lo definimos para jueves, lo grabamos... Sábados, creo. Sábado, algo así. Pero, hermanos, ya hemos tratado de estar cumpliendo estas últimas semanas atrás y hemos cumplido con estar subiendo los viernes al mediodía. Así que, hermanos, no sé en qué horario usted lo puede estar viendo, pero gracias por estar acá. El tema, hermano, bueno, y vos sueño tenés, vos. Sí, soporte. Hermanos, para que ustedes sepan, son las 11:30 de la noche. Vamos a terminar esta vaina como a las 12:30 de la noche y voy a terminar de editar esta vaina como a las 1 de la madrugada. Así que valoren esta vaina. Así que gracias, hermano, por estar acá y para entrar de lleno al episodio de hermanos, esta oportunidad. El tema, hermanos, de este episodio es la finanza de un cristiano. Bienvenidos al Podcast con Davidín y Clau. Amén. Miren, yo creo que este tema... es un tema más importante de lo que parece. Sí, ¿verdad? claro. Más importante de lo que parece. Y también que suele causar escozor, o suele causar ahí como cierta incomodidad por algunas personas, porque cuando alguien se mete con nuestro dinero, claro, no nos parece, ¿verdad? Y esto creo yo que no importa si somos cristianos o no. Al ser humano, en términos generales, creo que es como sí a lo que sea, menos a mi dinero. Entonces, hermano, yo creo que la idea es que podamos compartir un poco sobre lo que hemos aprendido viviéndolo nosotros, lo que hemos aprendido viéndolo, ¿verdad? Y lo que la Biblia nos dice. También considero yo que es bien importante, no podemos desligar, hermanos, nuestra fe de las finanzas, que a veces es lo que hacemos como cristianos, ¿verdad? O sea, somos cristianos en todas las áreas de nuestra vida, pero no toques mi finanza, ¿verdad? O Dios aquí no. O solo invitamos a Dios cuando tenemos necesidad. Pero cuando tenemos que estamos bien, no es necesario Dios, ¿verdad? En la ecuación financiera. Claro. Pero yo creo que qué bueno que vamos a poder platicar de ese tema. Sí. La verdad es que es un tema que en lo personal siempre me ha gustado, hermano. Yo creo que esos temas le arden mucho a los tacaños, hermano. Nosotros como miren somos sueltos, damos a los pobres y vamos a África. No, hermanos, pero en nuestra comunidad local hacemos lo necesario. Sí, hermanos, quizás usted no vaya a África a darle a los pobres, pero... si usted está haciendo algo en su sociedad, hermano, en su comunidad, ya está haciendo algo. Yo creo que podemos comenzar hablando sobre las finanzas, o sea, como la educación financiera a nivel personal. Empecemos hablando también de cuando uno está soltero, porque ahí se empieza. Sí. Porque, hermano, usted no se va... No, creo que se empieza desde lo que los padres le enseñan a sus hijos en la casa. Pero dejemos de lado... Bueno, yo voy a dejar de lado eso un poco porque hoy es raro que los padres te enseñen a hacer eso. O sea, yo lo aprendí ya en el camino. No me dijo pero papá. qué chivo sería que nosotros claro, obviamente vamos a dar consejos para que a sus hijos ustedes les muestren el camino. Pero, hermanos, creo que... las finanzas, como decía mi esposa, yo siempre pongo este ejemplo, hermano. Un pastor decía, las finanzas son más espirituales de lo que usted se imagina. Porque dice, uy, el dinero no lo mezcle con Dios porque nada que ver. No, sí, hermano, sí lo mezclamos. Sí. Porque, hermano, él ponía el ejemplo, un centón en el pollo campero, hasta miren, sacan el billete para que todos vean con cuál paga, va. 60 bolas, hermano, en un solo centón con la familia. Pero cuando, hermanos, pasan ahí con el botecito para la ofrenda, hermano, le pesa un miserable dólar, hermano. Y da más, yo le decía que gastan más en recargas al mes para el teléfono, porque internet siempre andan, hermano. Sí.
que me falte todo, menos el internet, hermano, porque internet siempre andan, sí. Pero para los frenos nunca andan ni droga. Sí, entonces, hermano, aquí vamos a quemar, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar, hermano, sobre las finanzas en la iglesia, como yo cristiano, cuáles son mis responsabilidades y obligaciones. Hoy no es porque a la gente le duele, hermano, hoy no hay que decirle que están obligados, no, están obligados. Hermano, mi casa espiritual es como que aquí no se pague la luz, pues. Sí. En mi casa, hermano, yo debo de velar por mi casa. Claro. Y mi iglesia es mi casa espiritual. Como yo me voy a desentender de los gastos que hay internamente en mi iglesia. A menos, hermano, que yo sea, hermano, dundito, esquizofrénico, ¿va? Yo tengo que tener responsabilidades, hermano. Y aunque les arda o miren esta generación dolida que hoy no les puede decir nada a uno, hermano. Usted tiene responsabilidades financieras en su iglesia local. Pero empecemos, hermano, desde chiquito. Me recuerdo, hermanos, que mi papá nos compró un cochinito, no sé si en el centro de San Salvador, hermano, pero nos compró un cochinito como aquí ya es por esta época. Sí. Hermano, y qué difícil era ahorrar. Yo me recuerdo, me decía, hijo, se le compró este cosito porque usted... yo obviamente le voy a comprar cohetes, hermano, porque mi motivación para Navidad era comprar cohetes, hermano. Yo siempre quise tener un mortero número 7, que el precio no me escuche porque hoy está prohibido, miren, me meten preso, pero la pirotecnia a mí me encantaba. El punto es de que me decía, les voy a comprar, pero ustedes ayúdenme. O sea, decían, o sea, ahorren. Y, o sea, van a comprar más, o van a tener más cohetes, o pirotecnia, como ustedes le llaman, hermano, para que revienten en Navidad. Hermano, yo me recuerdo que así como le metía, le sacaba el cuche. Pero, hermano, era un cuchito chiquitito, o sea, ni siquiera un combo. Era donde yo le metía, hermano, me recuerdo que le metía coras, porque solo coras quería meterle. Y cuando menos sentía, hermano, le sacaba el cuche, hermano. O sea, hablando financieramente, hermanos, ahorrar cuesta mucho. Sí. Y tener, ¿cómo se puede decir? Porque es un estilo de vida, considero yo. Educación financiera. Tener una educación financiera. Yo solamente recuerdo que la primera vez que mi mamá me dijo, mira, de esto te voy a dar apartar y das de ofrenda. Y yo dije, uy, o sea, que van a dar apartando yo para la iglesia. Dije yo, este es mío. Me recuerdo que mi abuela, hermano, de escondida, mi abuela practicaba eso de escondidas porque mi mamá, de aquí te quemo mamá Miriam, porque es la verdad y te toca soportar si estás escuchando esto. La abuela, mi bisabuela, hermano, una vez nos dio $20 a cada uno. Hermano, nos dio 60 entre los tres porque éramos 3 varones, va. Hermano, yo sentí que el cielo se me venía encima. Yo, $20. Gracias, papá. Sí, y mi mamá me obligó a devolvérselos. Viera qué cólera, hermano. Esa vez sí me dio cólera mi mamá, se lo prometo. Me dio una rabia. Entonces, después ahí, mamá Tina se llamaba, hermanos, mi bisabuela, ya nos daba de escondidas. Pero es que no le dan de escondidas a las abuelas, hermano. Por eso he hecho populares gemelos, porque de verdad lo dan de escondidas por las mamás. El punto es, hermano, de que mi mamá me decía, de eso que te dio mi abuela o mi mami, me decía, tenés que apartar para la iglesia. ¿Va? Yo decía, ¿qué? Jamás. Desde chiquito, hermano, llevaba, miren, el codo. Yo no soy así, mi esposa sabe, decía a los hermanos que no soy codo, porque, hermano, no soy tacaño para nada. Pero, hermano, desde que uno inicia, es importante que como padre le podamos inculcar a sus hijos la educación financiera. Así es. Apartar, hermano, no todo, hermanos, que se lo va a gastar uno en tragar, sí. Hermano, porque uno traga y termina en la letrina todo, como dice la palabra. Entonces, tenemos que, hermano, ¿qué finanzas para mí, hermano? Es organizar las entradas que me llegan a mí, hermano, de dinero, organizarlas, hermano, y tener como prioridad cuáles son las más importantes, unas que otras. Recordémonos que el dinero al final es una retribución por nuestro trabajo. Claro. ¿Verdad? O sea, si a usted, hermano, le dijeran, mire, venga a trabajar su jefe, pero no le va a pagar, no usted fuera. No, mire, no voy. Usted va porque va a recibir una retribución económica. Entonces, hermano, la educación financiera nos sirve para eso, para saber tomar buenas decisiones respecto a las finanzas o respecto a las entradas de dinero. Fíjense que yo... No lo tuviste todo. No. Yo recuerdo, hermanos, que yo quizás no tengo como un testimonio así, como de yo. No ahorrar, pero yo siempre vi cómo mi mamá manejaba el tema del dinero. Y mi mamá no es que ella sea una mujer tacaña. Yo cuando estaba chiquita, yo decía, mi mamá era tacaña y no sé qué va. Pero no entendía. Ahora que ahora que soy adulta, más o menos, ya entiendo lo que mi mamá hacía. Lo que mi mamá era una muy buena administradora. O sea, porque a veces, hermanos, podemos malinterpretar. No se trata de ser tacaños, claro, ¿verdad? No se trata de ser codos. Si usted trabaja, es digno de que disfrute su dinero. Claro, hay un tiempo para todo. Yo recuerdo que mi mamá a veces íbamos a comer, nos decía, hoy vamos a ir a comer. Pero no vamos a comprar nada, vamos a ir a comer. No hay dinero ahorita para comprar juguetes, no, solo para ir a comer. Entonces yo creo, hermano, de que
todas estas cosas a lo largo de la vida uno las va viendo y uno, como les hemos dicho aquí un montón de veces, la mayor escuela o la mayor fuente de aprendizaje es nuestra casa. Entonces, ¿qué? Hermano, vamos a hacer una pausa, un corte, porque estoy estrenando compu para que todos sepan, hermano, papá provisto, gloria a Dios por eso. Tenemos computadora nueva, pero se acaba de apagar. Entonces, como tiene su tiempo y los micrófonos van a la computadora, entonces no sé, vamos a parar el video aquí, pero vamos a seguir, vamos a hacer el stop ahorita. Ya nos dimos cuenta unos que no para, aunque bloquee la computadora sigue grabando los mic, así que vamos a seguir. Uy, y si no, vos, cuando vengas a encenderla no, ya la encendí. Yo no voy a hablar, porque ya nos ha pasado, hermano. No. La mayor fuente de aprendizaje es el ejemplo que usted le da a sus hijos. Y, hermano, yo sí entendí desde muy chiquita que el dinero era valioso. O sea, sí sabía que detrás del dinero, mi papá y mi mamá siempre nos inculcaron esto, que detrás del dinero había un esfuerzo. Había un esfuerzo, había un trabajo. Mi papá solo decía, cuando estén grandes van a entender cuánto cuesta ganar el dinero. Y yo me quedé como, miren estas orejas que ando. Sí, hermano. Entonces, yo sí, desde pequeña lograba identificar que había un esfuerzo detrás de lo que teníamos que se adquiría por medio del dinero. Entonces, creo yo que al final son prácticas que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, y tanto lo bueno como lo malo. Claro. ¿Verdad? Porque si yo en mi casa veo que no hay una buena administración del dinero, o esas personas que están endeudadas por puro gusto, no por necesidad, sino por puro gusto, que adquieren deudas de consumo cotidiano, de consumo diario, todas estas malas prácticas también las aprendemos. Entonces es importante que nosotros hoy, hermanos, podamos analizar cuáles están siendo nuestras prácticas financieras, y sobre todo quizás creo yo que si tenemos como malas conductas ya, irlas quitando. Irlas quitando. La Biblia nos llama, hermanos, a ser buenos mayordomos, y la mayordomía no solamente tiene que ver con la parte económica, pero sí es una área, y es en la que estamos hablando hoy, por eso lo traigo a colación el tema. Debemos de ser buenos administradores de lo que el Señor nos da, ¿verdad? Y parte de eso también tiene que ver con la sabiduría, la prudencia, el hecho de ser hijos de Dios, hermanos. Nosotros deberíamos de ser referencia de buena administración financiera. Fíjense que desde que cuando yo comencé a trabajar, yo, hermanos, tuve y es un privilegio, al final es un privilegio, de que yo podía destinar mi salario para las necesidades que yo tenía en ese momento, ¿verdad? Sí. Y en ese momento las necesidades que teníamos era que nos queríamos casar. Nos íbamos a casar. Entonces yo creo que ahí fue mi primer encuentro con, tengo esto, que es poquito, quiero esto, que es bastante, ¿cómo hacemos, verdad? ¿Cómo hacemos para llegar desde este punto a este punto con lo que nosotros hoy tenemos? Entonces, yo creo que desde ahí fue que ambos comenzamos a aprender, creo yo. Sí. O sea, era algo que de aprender, y una palabra clave magnífica que se llama ahorro, ¿verdad? Ahorro. Hermanos, el ahorro es muy, pero muy importante. Yo recuerdo que en nuestros años de novio, y sobre todo cuando ya nos habíamos comprometido, ya era como, vamos a ahorrar. ¿Te acuerdas que yo me compré unos... Sí. Unos cuchumos que nunca llenamos, pero se hizo el intento, hermano. Sí, lo estamos llenando, pero de centavos. De centavos lo estamos llenando hoy. Que era como para ahorrar. ¿Va? Pero yo creo que esos potenciales son para la boda, o sea, para viaje, ¿o para qué? Es destinado, ahí aparece. Sí, decía que la aventura comience, decía. Ajá, que la aventura comience. Del dólar City. Sí, menciono pagada. El caso es, hermanos, que yo creo que ahí fue que nosotros comenzamos a organizarnos con el dinero, y quizás en esa temporada de noviazgo, nosotros nos privamos, ¿verdad? Sobre todo cuando ya teníamos el plan de casarnos, nos privamos de muchas cosas, que quizás salidas, cosas que a lo mejor hubiéramos querido hacer, quizás, pero no las hacíamos porque teníamos una meta. O sea, estábamos ahorrando, estábamos redirigiendo nuestras finanzas para la boda. Pero aquí hay algo importante, y es el primer punto del que yo les quiero hablar. Recordémonos que estamos hablando de finanzas para cristianos, ¿va? Sí. Ese es el tema, ¿va? Entonces, tenemos nuestras finanzas personales, pero como hemos dicho en diferentes ocasiones, no nos podemos desligar de nuestra fe, ¿verdad? O sea, yo soy cristiana en todas las áreas de mi vida, claro. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos de finanzas, hermanos, nuestras finanzas deben de honrar al Señor,
¿verdad? No porque Dios, hermanos, necesite nuestro dinero, sino que volvemos al punto inicial, el que comentaba David, el dinero es más espiritual de lo que parece, porque a lo que amamos le damos dinero, ¿verdad? Claro. O a lo importante. Entonces, no se trata tanto, hermanos, de aquí de decir que Dios necesita que usted le dé ese cierto porcentaje de dinero, sino cómo usted está administrando su finanza y dentro de esa administración, cómo está involucrando a Dios o qué tanto usted está participando a Dios. Porque al final, hermanos, usted y yo que somos cristianos sabemos de que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos y todo lo que hoy podemos vivir, acceder o tener es porque el Señor nos los ha permitido, ¿verdad? Y con eso en mente creo yo que debemos de comenzar a pensar qué estamos haciendo con nuestras finanzas. Como decía mi esposa, hermano, yo he visto personas que son bien organizadas, quizás tienen posibilidades económicas, son bien organizadas y yo veo que gastan en un montón de cosas, pero para la iglesia son unos grandes codos. Sí. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué nos hemos a veces desligado de la parte espiritual? Y quizás, hermano, yo quiero sacar, siempre mencionando la iglesia, pero desligándome un poco de lo espiritual para ser un poco racionales a la hora de pensar. Y yo siempre lo pongo, hermanos, a los gastos que hay en la iglesia. Hay personas, yo siempre le he dicho, hermano, le puedo creer a alguien que no conoce a Cristo. Miren que diga, ustedes están engordando al pastor, en la iglesia van a dejar todo el dinero. Para empezar, ¿qué te importa? Pero para segundo, hermano, ellos no entienden. O sea, yo no puedo... Es normal, digamos. No puedo discutir con alguien, hermano, de que no conoce este rubro espiritual. Pero los que somos nosotros de las casas, hermano, de la iglesia, está de más quizás a veces hasta nosotros poder recalcar en esto. Que, hermano, que en la iglesia hay gastos. Sí. Hermano, ¿y cuáles? Pongamos, hermano, lo más general y lo más conocido sobre la mesa. Los gastos principales, lo más fuerte en la iglesia, hermano, es el agua y la luz. Sí. Hermano, en la iglesia creo que lo que más se gasta es luz. Aunque con esa miadera que les agarra a ustedes, hermano, que ya gastan más agua también, pero dejemos de lado esa vaina. Pero, hermano, desde el momento que llegan recibos a la iglesia, y que los paga el pastor, dice que no hace nada. No, hermano, eso nos compete a nosotros. Nos compete a nosotros. O solo el pastor escucha el sonido cuando usted va a la iglesia. Sí. O solo el pastor, miren, va a miar, para que no, porque usted también va a miar. Y el Señor ya nos ha bendecido a nosotros para que podamos. Entonces, pero es que, ¿por qué quiero poner esto, hermano? ¿Por qué no duele tanto, pues? Sí. Es que esa es la mera verdad, hermano. Ya, mira, me encachimé. ¿Por qué no duele tanto ahora para la iglesia y para otras cosas no nos pesa dar lo que a veces damos, hermano? Incluso algunos hasta para estatus social usen, miren, ir a hartar, hermanos, a un restaurante, miren, donde van a dejar más de 100 bolas por 2 platos de comida. ¿Y por qué en la iglesia, hermano, nos pesa tanto dar algo para la obra del Señor? O nos conformamos a lo mínimo. Ajá, o queremos, no, suficiente con esto. Sí. Hermano, yo siempre he pensado que para el Señor lo mejor. Y con eso no estoy diciendo, hermano, que usted va a vivir en una champelámina y la iglesia, hermano, va a ser una iglesia 5 estrellas. Obviamente no. Pero por eso me encantan los versículos que menciona Pablo, hermanos, que cada quien dé como dispuso en su corazón, no por necesidad, hermanos, sino... Ni con tristeza. Ni con tristeza, sino, hermanos, porque el Señor ama al dador alegre. ¿A qué voy con esto, hermanos? Que ahí podemos ver la intención y el peso que hay en nuestro corazón de querer aportar para la obra del Señor. Así es. Entonces, creo que es muy importante que hoy como iglesia no solo nos arraiguemos eso, sino que se lo arraiguemos también a nuestros hijos. Sí. Mi mamá, hermanos, fue alguien que desde pequeño nos instruyó a todos. Ella no era el que nos daba ofrenda como la hora, decir, me anda echar. No, ella nos daba, hermano, a los 3. El que sea 5 centavitos, pues nos daba. Cuando llega el tiempo de la ofrenda, y yo me sentía como que era mío, pero que yo lo daba. O sea, no era como que al final, anda a echarme esto allá. Y mamá me decía, esta es la ofrenda que van a dar hoy en la iglesia, nos decía. Y yo creo que sea 5 centavitos daban los 3, pero los 3 llevamos ofrenda. Eso, hermanos, se me arraigó a mí, sabiendo que yo tengo la responsabilidad. Quizás en ese momento de pequeño no entendía, pero, hermano, fui a una responsabilidad que yo, como miembro de una iglesia, estoy responsabilizado a poder ofrendar en la obra del Señor. Entonces, a veces a nuestros hijos no les decimos nada, hermano. Sí. Usted ni siquiera le explica para qué va, para qué se utiliza. Viene el mundo y te dice, engordando al pastor están. Y a veces, creen. Y la misma iglesia se cree esas mentiras, hermano. Es lo peor. Que algunos ya comienzan, de verdad, ya no voy a dar lo que doy, dicen algunos, hermanos, miseria están acarreando. ¿Por qué, hermanos? Porque la medida que usted siembra, así va a cosechar. Así es. Entonces, yo creo que este tema, yo le decía a mi esposa que era muy importante, hermano, porque se ve en todos lados, hermano. Así como hay gente que es muy desprendida, hermano, a la obra del Señor, también hay gente que bien
agarrada, hermanos, en la obra del Señor. Y yo también, hermanos, quiero enfatizar mucho en no voltar, hermanos, porque el Señor me va a regresar lo que yo le estoy dando, sino que el amor a la obra de papá, hermano, y que el evangelio sea ensanchado, forma parte de las finanzas de él. Un hermano decía hoy, no sé por qué la gente le da miedo decir que las finanzas son importantes en la iglesia, hermano. Sí. Y usted puede decir, la raíz de todo lo malo es amor al dinero. Fíjense que una gente loca, hermano, y aquí se los digo, no me importa si me queman, me valen 1000 hectáreas, hermano. Ustedes saben que a mí me importa caer mal, no me importa. Hay gente, hermanos, que nosotros hemos hablado sobre métodos de cómo hacer dinero en la iglesia. Y gente ridícula, hermano, porque no hay otra palabra, aquí lo digo fuerte y claro, son grandes ridículos, hermano. Dicen, entonces no pueden orar para que Dios los bendiga. Sí. Hermano, o no pueden, entonces no tienen un corazón dadivoso para dar. Y la vez pasada lo explicamos, hermano. Si hay un método para hacer más dinero del que yo puedo dar, hermano, ¿por qué no lo voy a hacer? Sí. Porque no voy a hacer una actividad o voy a promover algo, hermano, que va a generar más dinero para la iglesia, que va a servir de bendición para la iglesia local y para que el evangelio sea expandido, ¿me entiende? Si yo voy a predicar a una cancha y tengo unos baffles JBL, hermano, de los chiquitos, ¿cree que el evangelio no va a llegar más y compro unos buffers, hermano, y unos 3 bajos y unos 7 parlantes para que lleguen a medio cantón? ¿Y con qué cree que compren esas vainas, hermano? Sí. Con el pisto charo que usted no quiere dar, ¿me entiende? Con eso lo compra. Y que ya me enojé, hermano. Es que, mire, agárrame, porque ahorita ya. ¿A qué voy, hermano? Que no sé por qué nos cuesta tanto, la verdad, hermano. Sí. No sé. No, yo hasta hoy no logro entender por qué a la gente le cuesta tanto dar a la obra del Señor. Yo creo que la respuesta a eso está en nuestros corazones, hermano. Ahí está en nuestro corazón. O sea, lo que hizo Jesús cuando vino, hermanos, al mundo era irse más allá. O sea, como esto es lo que ustedes dicen, esto es lo que ustedes aparentan, pero hay algo más atrás que les está impidiendo, algo que está en su corazón. Y yo creo, hermanos, que a veces tenemos una mala comprensión. Y es eso. Tenemos una mala comprensión de por qué damos, para qué damos, cuánto debemos de dar. Hermano, creo que está de más mencionarlo, pero por si alguien que aquí no es cristiano y nos escucha, no hay una cantidad. O sea, yo no puedo poner un estándar de esto tenemos que ofrendar todos aquí en esta iglesia, ¿verdad? O esto es lo que todos tenemos que dar. No, hermano, porque cada uno tenemos una condición distinta que la sabe usted y la sabe Dios y no necesita que nadie más la sepa, hermano, solamente usted y Dios. Entonces, usted sabe cuánto es lo que usted puede, ¿verdad? Puede. A nadie le sobra el dinero, hermano, sobre todo en esta sociedad en la que hoy nosotros vivimos. O sea, yo sé que a nadie le sobra el dinero, pero hermano, de eso que a nosotros nos llega, también que podamos nosotros ejemplificar o demostrar lo que hay en nuestro corazón, honrando a Dios con nuestras finanzas. Honramos al Señor con nuestras finanzas cuando participamos en la iglesia, ¿verdad? De las cosas que hay que participar, como decía David, de recibos, cosas así que hay que pagar, ¿verdad? Que hay que hacerlo, que el Señor ya nos ha bendecido a nosotros y por eso nosotros, hermanos, debemos también y estamos en la responsabilidad de poder dar. Y otra cosa, hermanos, también es que tiene que ver también con nuestras finanzas, obviamente, es, hermanos, nuestra sensibilidad a la necesidad. Hermano, hay gente que puede ver la necesidad, pero no sientes ningún tipo de sentimiento. O sea, le da igual. O sea, puede ver que el hermano tiene que está pasando un momento difícil, tiene en su bolsa, porque a veces pues me pueden contar una historia muy difícil, pero yo cómo, pues, o sea, no, el Señor sabe que quizás en ese momento yo no puedo y Él lo sabe, hermano. Pero imagínese que usted tiene en su bolsa, quizás no para regalar, para tirar para el cielo, pero usted tiene algo para darle a su hermano, para bendecir a su hermano, y usted no lo hace. Usted no está siendo un buen administrador de sus finanzas, ¿verdad? Definitivamente. Si hablamos desde esta perspectiva integral de nuestra fe, hermanos, debemos de aprender a ver la necesidad del otro y que si el Señor me ha bendecido a mí, yo estoy en la responsabilidad de dar, ¿verdad? De dar a los demás. Mi papá, todas las personas que lo conocen a mi papá saben, hermanos, que él es un hombre desprendido. O sea, mi papá es la ejemplificación de lo que una persona desprendida monetariamente es, ¿verdad? Sí, mi papá, hermano, yo he visto como mi papá, y no lo digo por jactarme, es algo para ponerlo como ejemplo, hermano. Que las personas que lo conocen saben que es cierto, y yo lo he visto, hermano, y mi papá jamás desatendió a su familia
por dar a los demás. O sea, y no porque tenía nunca. una cantidad no exorbitante de dinero, hermano. Sino que buena administración, claro, ¿verdad? Alcanza para una cosa, alcanza para la otra. ¿Por qué? Porque hay una priorización de las necesidades que hay que suplir dentro de mi casa, primeramente, y luego las personas que están a mi alrededor, que de alguna manera yo también puedo bendecirlas, ¿verdad? Yo puedo participar. Y yo creo, hermano, de que esto es cuestión, por eso es que hablo que esto es cuestión del corazón. Sí. O sea, que de verdad si no nos nace, hermano. Por eso es que la Biblia dice, si hay algo en tu corazón, cuando tú vas a ofrendar, mejor no ofrendes, arregla eso que está en tu corazón y regresa. Porque, hermanos, de nada nos sirve dar si lo hacemos por obligación, porque nos vean, para cumplir un requisito, sino que, hermanos, lo que sea que nosotros demos, lo demos con amor. Y cuando hablamos nosotros, hermanos, de educación financiera, yo creo que esto es algo que en las iglesias deberíamos de también de compartir, quizás no en un culto, pero en alguna reunión. Una enseñanza. Hay muchas personas, hermanos, que desconocen, ¿verdad? Principios bíblicos que nos pueden ayudar para poder tener un buen manejo del dinero, el elaborar presupuesto, ¿verdad? Cosas tan básicas como no gastar más de lo que usted gana, ¿verdad? Que aunque nos puede parecer muy risible, pero a veces, hermano, no tenemos un buen control de nuestras finanzas y estamos gastando más de lo que ganamos. ¿Y cómo crees que va a alcanzar a pagar o a tener un estilo de vida? Vive en una nube usted, hermano. ¿Verdad? A tener un estilo de vida que no podemos pagarnos, hermano, ¿verdad? No podemos. Dios no nos llama a la miseria, Dios no nos llama a que nosotros vivamos como conformistas, como, bueno, me tiro al perro, vea, Dios ya va a venir. No, hermano, sino que podamos hacer uso de la sabiduría que el Señor nos da para utilizar bien nuestras finanzas, ¿verdad? Manejarla bien, administrarla bien, y de esa manera, cuando seamos bendecidos nosotros, también vamos a poder ser de bendición para nuestra iglesia, para nuestra familia, para las personas que estén a nuestro alrededor. Pero estas cosas, hermanos, que pueden parecer muy básicas, pero que son importantes hablarlo, ¿verdad? Que usted pueda hacer un presupuesto, hermano, haga ahí un presupuesto, vea usted cuáles son los servicios o los recibos mensuales, ¿verdad? Cosas que usted tiene que cancelar mes a mes, que son importantes, porque si no las paga, ¿qué pasa si usted no paga el internet? Se lo cortan, hermano. Ahí no le van a dar esperando, ¿verdad? Es una responsabilidad que usted debe de tener. Hermano, y yo le animo a que en medio de todas esas cosas que son como de mes a mes, podamos también nosotros incluir nuestras ofrendas, pensar, bien, yo tengo esto y el Señor sabe que esto es lo que yo puedo, entonces yo lo aparto, ¿verdad? Yo lo aparto. No le voy a decir una cantidad, ni nadie tiene que saber cuánto es, únicamente usted para el Señor, pero que en medio, hermano, de todo eso, usted pueda honrar al Señor con lo que usted está recibiendo, apartándolo desde ese momento. Y así usted incluso va a sentir que el ofrendar ya no es una carga, porque eso ya estaba dentro de su presupuesto. Porque a veces, hermanos, decimos, no, pero es que ya no tengo, ya no me queda, ¿verdad? Pero es por su mala administración. Pero es porque no priorizamos, no involucramos en nuestro plan financiero nuestra contribución para nuestra iglesia o nuestra contribución para alguna necesidad, ¿verdad? De algún hermano. No lo pensamos antes en nuestro presupuesto, ¿verdad? Entonces yo creo que todas estas cosas, hermanos, nos pueden servir, ¿verdad? Nos pueden servir para que nosotros lo tomemos en cuenta. Y ordene sus prioridades, hermano, ¿verdad? Ordene sus prioridades. A veces tenemos nuestras prioridades más perdidas que las cabras de Heidi. Que las cabras de la Heidi, ¿verdad? Porque queremos andar al iPhone 17, pero no ¿por qué me ves así? Vos como que yo tengo el iPhone 17. No, o tenemos 8. Otro tipo de necesidad más urgente, pero nuestras prioridades están bien desordenadas. Entonces yo creo que todos estos consejos prácticos nos pueden servir. Hermanos, negamos el evangelio. A veces, hermano, la gente más enjaranada son los cristianos. Imagínense, hermano, qué testimonio estamos dando. Sí. Tienes jaranas, pague. Y a veces, hermano, hay personas que se meten en deudas por su mala cabeza y su mala administración. Sí. Considero, hermanos, que yo siempre he dicho, hermanos, que los cristianos debemos de ser tachados por intelligent, hermano. Miren, no con un coeficiente intelectual, hermano, 9.0 para arriba, ¿me entiendes? Pero no si, mientras más grande la champelámina, más cristianos son. O sea, y hermano, hemos venido. Hay una mala idea, hermano. Hay una mala idea, hermano, que mientras más pobre, más humilde, más cristiano, hermano. Nada que ver. A veces la gente bien pobreza, hermano, no es porque no tenga dinero ni porque gane muy poco dinero, sino por su mala administración. Sí. Yo lo bien rápido, vos.
Sí. Me doy cuenta cuando estoy haciendo los cortos del su podcast porque no se me entiende lo que digo, pero ustedes me entienden, hermano. Espero yo que sí. Dios, mira, los ilumine y les dé inteligencia. Es de revelación. Pero, ¿a qué voy, hermanos? Que a veces no tenemos para dar a la iglesia, primero, porque no lo ponemos como prioridad en nuestras salidas, hermanos, financieras, mensuales o quincenales, sino que también no tenemos dinero para dar a la iglesia, para dar a la iglesia, porque tenemos una mala administración. O sea, gastamos en cosas que, no, hermanos, no son relevantes para nuestra vida. Entonces, como ya nos queda poquito, cuando damos para la iglesia, sentimos que nos vamos a quedar sin nada. Sí. ¿Por qué, hermanos? Por una administración chara. Yo les voy a dar, hermanos, unas recomendaciones. Y eso lo hablamos con mi esposa la vez pasada. ¿Cuáles deberían ser sus prioridades, hermanos, como un cristiano responsable, hermano, con una vida financiera, hermano, saludable o estable por lo menos? Y cuando hablo estable no quiere decir que usted va a ganar más de $1,000, hermano, sino que va a aprender a priorizar sus gastos mensuales. Usted, hermano, una lista de gastos que son fijos. ¿Cuáles de esos gastos son fijos, hermano? La comida. Sí. A menos que usted, hermano, se tome una vitamina y esté tragando más de lo normal, ¿va? Pero usted sabe cuánto come y cuánto gasta de alimento en su familia. Es un gasto fijo, hermano, porque usted no creo que deje un 15 sin tragar, va. Más cachetón lo veo. Entonces, hermano, priorice, es un gasto fijo. Volver a la cámara. Es que se oscurece cuando no vuelves a la cámara, como yo soy bien prietillo, hermano. Cuando mi esposa estaba así, se hizo bien oscura la cámara, o sea, pero cuando ella, hermano, da la cara y raya de luz, y la gracia, papá, en este podcast. Amén. ¿A qué voy? Hermanos, que es un gasto fijo la alimentación. Otro gasto fijo, hermanos, son los biles que hay que pagar. Y uno de esos, hermanos, bueno, en Estados Unidos, hermanos, pagan hasta GAPA. Es distinto. Es distinto, pero, hermano, póngale ahí el nombre que usted la quiera. Energía eléctrica, hermano. Energía eléctrica. El internet. Si usted paga agua. cable, hermano. Bueno, yo ya paga hasta Amazon Prime. El Bien, agua. paga Netflix, El gas. son gastos fijos, paga Spotify, yo pago Catcup, son gastos fijos, o sea que mensualmente usted va a tener esa salida de dinero. Tiene que tener esa salida. Entonces, de lo que usted gana, hermanos, aparte dinero que para esos gastos fijos y vea cuánto le queda. Oiga, después de que usted vea, hermano, de esos gastos fijos, cuánto ya sacó para pagar esos gastos fijos, vea cuánto le queda. Y de ahí, hermano, aparte, para poder ahorrar, para disfrutar, y solo por ahorrar y por disfrutar, porque la iglesia debería estar en los prioritarios. Sí, hermano, eso es lo que le quería decir yo, hermano, que meta en los gastos fijos lo que usted ofrenda para la iglesia. Sí. Hermanos, hermano, bueno, dale. ¿Por qué pongo esto yo, hermano? Porque cuando usted diga, esto doy para la iglesia, se va a dar cuenta la poquitera que da. Sí, hermano, porque la gente solo cobra 5 centavos. Hermano, es rara la gente que da una cobra, para serle sincero, hermano. Solo 5 centavos. No, y que no pudiera, se entiende, va. Pero, hermanos... Sí pueden, que me van a andar diciendo a mí, hermano, sí pueden. Que internet siempre anda, hermano. Y ya no hay recarga de 2 horas, mija. ¿Me entiendes? Ya hay vainas que $1 dura el día, hermano. Imagínense. Hasta el día le ponen $1 diario, gastan. Pero en la iglesia, hermano, 5 centavos, mire. Y hermano, tienen descaro que hasta dan centavos también, hermano. Aquí los quemo en este momento. Pero ¿a qué voy con esto, hermano? Usted priorice sus gastos fijos. Y sacando los gastos fijos, hermanos, ve, hermanos, y distribuya eso que le sobra para ahorros y para, hermanos, se puede decir diversión, hermanos, o ocio le llaman, ¿va? Tiempos de ocio, hermanos, pero en que su gasto fijo, hermanos, esté lo que usted da y aporta para la iglesia. Sí. Antes de darte el tiempo, Amy, solo quiero, hermanos, mencionar esta parte también. Y creo que eso lo hemos venido arrastrando, hermanos, por años. Que a veces cuando damos a la iglesia, pues, estamos pensando que le estamos dando a un hombre. Sí. Y eso hay que quitarlo de aquí, hermano, de una vez por todas. Usted no puede llegar a viejo, arruinado, reventado, hasta cholco, hermanos, creyendo esa mentira de Satanás. Porque, hermano, a veces piden colaboración y dicen, hermano, vamos a hacer esto. Uy, pero si van a remodelar la casa del pastoral, a él le va a quedar. Y yo... ¿Cómo que dele? Exacto, hermano. Porque algunos pastores se trasladan y la casa no es de nadie. Él se va y no tiene casa, ¿va? Pero dejemos de lado eso, hermano. Veamos del corazón tan arruinado que usted tiene. Sí, su intención. Del momento que está diciendo, oye, ¿para qué voy si él lo va a comer? O él le va a quedar. Hermano, usted no está dando con amor. Entonces, a veces ofrendamos y ya vamos pensando a quién le va a beneficiar. Le va a beneficiar a usted, hermano. Así véalo. Le va a beneficiar a usted porque usted está dando, hermano, sin desprendimiento. Con desprendimiento para la obra del Señor. Incluso, hermano, a la hora de diezmar, lo hablamos una vez aquí con mi esposa, que dice, no, que, mucho le va a caer hoy al pastor. Hermano, yo he escuchado esa frase que me van a reventar los dientes, hermano. Ya siento que hasta mucho le cae al pastor. O sea,
Y si te cayera vos, mijo. Ahí ya no. Ahí no dieras nada, va. Yo que Satanás va a arder con las nalgas en el infierno. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando es para otros, ahí el Señor nota el corazón. Así. Cuando damos para otros. Pero cuando es para nosotros, hermanos, quieren que en Guacaladas así traiga la bendición papá, va. Que hermanos, que la bendición venga en verdes estadounidenses, en remesas. Que se note, Pame. Hermanos, en remesas. Uno quiere, hermanos, que para uno, puro asadón, hermano, le caigan todo el billetal. Pero ¿qué estás dando vos, mijo? Sí, Entonces, somos asadones y no somos palas, hermanos. ¿Me entienden? Entonces, creo que al final, hermano, todo lo que es finanzas se resume en nuestro corazón. Sí. Y como lo decía mi esposa, hermano, somos a veces malos administradores y a veces nos metemos en deudas o vivimos una vida precaria financieramente por estar aparentando una vida que no nos podemos dar. Así que sigan mi esposa, que llamen cachimbeño también otra vez. Sí, hermanos, y no estamos hablando aquí de evangelio de la prosperidad, no estamos hablando de que Dios le promete millones y usted da. No, hermano, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con esta idea tan básica de honrar al Señor con nuestras finanzas. Eso es todo. Yo le pongo un ejemplo. En mi iglesia tenemos una ofrenda que damos. Obviamente en mi iglesia somos poquitos, hermanos. Somos muy poquitos. Yo no digas eso, buenamente, que siempre te quejas que es un poquito. Pues es cierto, hermano. Bueno, el caso es que tenemos una ofrenda para cancelar el agua y la luz. Entonces damos $2. Esa es la ofrenda. ¿Cada cuánto? Cada mes. Y yo lo doy. Sí. Yo los pago. Pago los tuyos y pago los míos. Ok, no, pero qué bueno. Hermano, pero esos $2 no alcanzan. O sea, no alcanzan. ¿Por qué no los dan? Porque no los dan la mayoría, ¿verdad? No los dan la mayoría. Y, hermano, fíjense que hay una hermana en nuestra iglesia, que esa hermana ya es una anciana. Ella es una anciana, ya ella vive sola, pero yo conozco la situación de la hermana, que ella no es que sea millonaria, la hermana, ¿verdad? No es que pasa sus momentos muy difíciles, pero yo admiro un montón a esa hermana, que mensualmente ella está con sus $2. $2. Y usted podría decir, ay, $2 no es nada, pero usted para no conoce sí. Con cuánto esfuerzo quizás la hermana guarda esos $2 mensualmente para poder dar. ¿Usted cree que el Señor no se va a agradar de la ofrenda a mi hermana? Porque, hermanos, que Dios se agrade de nuestra ofrenda no radica en la cantidad de la ofrenda, sino en la intención que usted ha puesto en su corazón para honrar a Dios con sus finanzas, ¿verdad? Dios sabe cuáles son nuestras capacidades, hermano, y por eso yo soy muy enfática en que yo no necesito andarle justificando a la gente, claro, ¿verdad? La gente X, hermano, o sea, Dios y usted sabe, y eso es lo más importante, hermano, eso es lo más importante. Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener esto en mente, que no se trata tanto de una cantidad, ¿verdad? Porque no pedimos cantidad, no se pide cantidad. Bueno, en mi iglesia, yo no sé, desconozco las otras situaciones, pero en mi iglesia jamás se ha pedido. Nunca se ha pedido como den 100, 200, jamás, hermanos, nunca. O sea, a lo más que llegamos es que vendemos números para una rifa, una cora, ahí todavía por una cora reniegan la gente. Pero bueno, pasa, hermanos, que eso, y yo creo que esa es una realidad que no necesitamos maquillarla, porque pasa, hermanos. O sea, sucede. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Comenzar a aprender a que debemos de honrar al Señor con nuestras finanzas, ser buenos mayordomos de lo que Él nos ha entregado, y aprender, hermanos, de que cuando nosotros damos, somos bendecidos al dar, ¿verdad? Somos bendecidos al dar. Y esto no es que Dios nos pague, ¿verdad? O nos devuelva lo que hayamos dado, sino que, hermanos, esto es una ley que está en la Biblia, ¿verdad? La ley de la siembra y la cosecha. O sea, lo que nosotros estamos sembrando hoy es lo que vamos a cosechar, y eso es hasta en el mundo natural. Si usted siembra tomates, va a cosechar tomates. No puede esperar algo distinto que lo que usted ya ha sembrado. Entonces yo creo, hermanos, que cuando hablamos de finanzas debemos de hablar de buena administración, debemos de hablar de una buena intencionalidad en nuestro corazón, y debemos de hablar de acciones que demuestren lo que creemos, ¿verdad? Creo yo que esas tres cosas son bien importantes y que no las debemos de desligar. La educación o la administración adecuada, una intención clara y limpia en nuestro corazón de por qué estamos dando,
¿Y por qué estamos dando la cantidad que estamos dando? Dios lo sabe. Y que eso se note, ¿verdad? Que hayan muestras claras, ¿verdad? Que hayan acciones de cómo nosotros podemos organizar bien nuestras finanzas. Y fíjense que yo le platicaba a David hace poco, un día de eso le platicaba que tener estabilidad económica es muy importante, ¿verdad? No es lo más importante en nuestra vida, pero yo creo que como cristianos nosotros deberíamos de ser referencia, no en que seamos millonarios, porque yo creo que, bueno, gloria a Dios si hay cristianos millonarios, o sea, nos alegramos un montón, que bendiga mucho a la gente, ¿verdad? Pero, hermano, que con lo que nosotros tenemos seamos referencia, ¿verdad? Han sabido administrar bien el dinero, ha podido contribuir, ¿verdad? Han podido bendecir a la persona, sea cristiana o no sea cristiana, que ha tenido necesidad. Entonces, yo creo que esto, hermano, hace que el evangelio tenga un buen testimonio, porque al final el testimonio del evangelio somos nosotros, que lo vivimos, que lo creemos, ¿verdad? O que decimos vivirlo y decimos creerlo. Entonces, hermanos, que nosotros podamos realmente tener un buen ejemplo sobre esto. Hermanos, yo analizando lo que decía mi esposa, me recuerdo, hermanos, de la historia de la mujer que dio dos blancas, era viuda. Creo que sí. Sí, era viuda. Entonces, recordaba el ejemplo que estaba poniendo mi esposa, hermanos, de la hermana que ofrendaba los $2, hermanos, para la limpieza. Cuando Jesús les dice, ¿quién dio más que los que ofrendaron? Y Jesús les dijo, pues esta mujer que no simplemente dio lo que le sobraba, sino dio lo único que tenía. Y esto no, hermano, es un mensaje de lavacerebros, va. Igual, hermano, los lagartos que he visto yo, hermano, de reacción a este video, hermano, la vecina le dice, venga, hermano, pacte, queremos las princesas y el reino de Dios que traigan $1000. Tampoco, sí, o sea, no estamos hablando de eso, hermano, sino que así como invertimos para otras cosas y tenemos dinero para otras cosas, también debemos de tener dinero para poder, hermano, solventar las necesidades de nuestras iglesias locales. ¿Y por qué nuestra iglesia local, hermano? Porque ahí se predica la palabra. Y porque ahí se hacen eventos espirituales, hermano. Y porque ahí se impulsa el evangelio. Pues porque ahí, hermanos, crecemos espiritualmente para que después, hermanos, salgamos y llevemos el mensaje de salvación a otros que no conocen. O sea, la obra del Señor se mueve por fe y por dinero. Aquí no hacemos lo contrario, porque eso mueve la obra del Señor. Entonces, que hoy en este episodio, hermano, nos quede muy claro que debemos de analizar el por qué, hermano, no estamos aportando en la iglesia lo que nos compete por responsabilidad dar en nuestras iglesias, hermanos. Y creo que es bien triste escuchar, la verdad, hermanos, de congregaciones o pueblos, rebaños del Señor, donde, hermanos, tienen un corazón duro. Porque, hermanos, si la iglesia, la mayoría, el porcentaje mayor de la iglesia tiene un corazón duro, hermano, la iglesia no va a avanzar. ¿Por qué, hermano? Porque no solamente, hermano, es algo, hermanos, espiritual o por fe yo voy a hacer, hermano, que se cambien los focos que están quemados. Necesitamos accionar. Y necesitamos accionar, hermano, y poner por obra lo que también predicamos. Y como decía mi esposa, no es que, hermanos, que usted se vaya a quedar pobre, tampoco estamos, hermanos, predicando el evangelio de la prosperidad, sino que seamos responsables y podamos, hermanos, entregarle nuestras finanzas también al Señor. No sé por qué a la gente les cosquilla esto, hermano. A la gente que les cosquilla esto, hermano, es porque son tacaños. Aquí no hay para dónde, hermano. Es porque son tacaños. Y a mí se me hace increíble, hermano, escuchar a veces, porque yo, hermano, porque hay personas que se le acercan a uno, quizás o he escuchado, hermano, a veces pasan hasta a testificar. Dicen, hermano, fíjate, estoy por una prueba económica difícil. Hermano, nos está pasando un momento muy difícil económicamente, ayúdanos a orar, que no sé qué. Y de la nada, hermano, ven los estados del Facebook uno, hermano, que han hecho hasta fiestas temáticas para sus hijos, hermano. Hasta pagan un payaso, hermano, para que estés no degeneres ahí. Y no estoy diciendo, hermano, que usted no pueda darle algo a sus hijos, ¿va? Pero si algo me enseñó mi mamá, hermano, es que yo tenía que entender la situación de ellos. Cuando yo estaba pequeño, me decía, mamá, esto podemos hacer y esto no. Que cuando yo no berriche, yo, hermano, ay, quiero que me celebren el cumpleaños de Spider-Man. No, tratar de vivir una vida que no podemos levantado cubrir. Me hubiera hecho mamá. ¿Por qué, hermano? Porque uno hay que aprender a tener los pies en la tierra. Si yo no me puedo dar algo, hermano, no debo de hacerlo. ¿Me entiende? Entonces, hoy vivimos un mundo de apariencia donde los mismos cristianos, hermanos, hacen cosas y se meten en deudas y en problemas financieros o económicos por, hermanos, querer hacer cosas que no están financieramente adecuados para dárselo, hermano. Para y eso es la realidad. Y eso no quiere decir que el Señor no esté con nosotros, hermanos. Yo les contaba, hermanos, de algunas situaciones económicas que mi familia vivió cuando yo estaba pequeño.
pero alimento nunca faltó en nuestra mesa. Quizás, hermano, faltó escasez para no darnos ciertos lujos que la gente normal quizás se da, pero alimento nunca faltó en nuestra mesa. Y, hermano, y tampoco mi mamá se endeudó o se enjaranó, hermano, por querer darnos una vida que no nos podíamos dar en ese entonces. Así es. Y yo, hermano, a lo largo de y le agradezco a mi mamá, hermanos, no porque me crió en la pobreza, sino porque me enseñó, hermano, a ser conforme cual sea la situación en la que viviéramos. Y eso nos enseñó Pablo en Filipenses. Sí. He aprendido a contentarme cualquiera sea la situación que yo tenga. Si en abundancia, gloria a Dios, y si en escasez, gloria a Dios. Porque hay momentos, hermanos. Sí. Y no quiere decir que el Señor se apartó de nosotros, pero hay momentos, hermanos, difíciles económicamente y hay momentos de bendición económicamente. Sí. Es parte de, hermano. Entonces, usted va a decir, no, es que yo estaba acostumbrado a mis pulseras no sé, hermano, ¿cómo se llaman la volada? Algunas hermanas mencionan aquí los nombres, hermano, de Pandora, no sé. Ah, las Pandora. Yo estoy acostumbrado a esta vida a tomar Starbucks cada Sunday, miren, todos los días. O todos los días. Y después, hermano, cuando llega una situación económica, como ya se acostumbraron a la vida, dicen, no, es que yo no puedo, me rehúso a ser pobre. Sí. Hermano, y se endeuda o agarran una tarjeta de crédito, hermano, la topan y después no pueden pagar. ¿Por qué, hermanos? Por tener nuestro corazón en un lugar donde no debe de estar. Así es. Y el amor al dinero, hermano, es la raíz de todos los males. Para serte sincero, yo creí que era un dicho popular, está en la Biblia. Antes, más chiquito, oye. Pero, hermanos, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y lo dijo, hermano, el más sabio de los sabios. Miren, hermanos, ahí, Fuel Salomón. ¿A qué voy con esto, hermano? Seamos responsables y veamos el dinero como algo espiritual, de veramente, porque sí lo es. Así que creo que mi esposa predicó una vez, hermanos, creo que predicaste en uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, donde decía que sus casas estaban llenas de lujos, pero habían descuidado la casa del Señor. Sí. Hermanos, en nuestras iglesias locales hay necesidades, hay cosas que pagar y no podemos, hermanos, tener nuestra casa encielada, hermanos, con cerámica y todo lo demás, y los focos de la iglesia están parpadeando, hermanos. O hay escasez, o hay recibos. O hay necesidades. Y tampoco no mira al extremo, hermanos, que la iglesia 5 estrellas y su casa, hermanos, está cayendo a pedazos. O sea, ¿a qué vamos, hermano? Con el equilibrio. Sí. El equilibrio también debe existir, hermano, en el área financiera. Finaliza mi esposa y le voy yo porque ya vamos a cumplir 50 minutos. ¿Y cómo vamos a lograr tener ese equilibrio, hermanos? A través del discernimiento y la sabiduría de parte del Espíritu Santo. Si alguien no tiene, pídasela. Sí, porque, hermano, hoy hay un montón de vividores dentro de las iglesias también. Entonces hay que tener mucho cuidado de no irnos claro. O sea, los extremos son malos, hermano. ¿Y qué necesita usted? Tener abiertos sus ojos espirituales para saber identificar, o sea, qué es lo que de verdad Dios me está pidiendo y qué es lo que la gente me quiere obligar a mí, vea. Que son dos temas muy distintos. Entonces no se trata, hermano, de los extremos, sino que se trata de honrar a Dios, y yo me quedo con eso, ¿verdad? Y quizás he repetido mucho esa palabra, pero para mí, hermanos, esa palabra pesa en mi corazón. Honrar a Dios con mis finanzas. Creo que ese es un principio de vida que debemos de tener, hermano. Debemos de tener. Y si de alguna manera usted es bendecido, hermano, por cualquier forma, usted también debe de sentirse en la responsabilidad de bendecir a otro, ¿verdad? Para que la cadenita nunca se corte. Se corte, ajá. Sino que podamos ser así, hermano, y no sea tacaño, ¿verdad? Mi conclusión final también es que cuando yo soy un buen administrador financiero, yo no voy a ser tacaño, claro, ¿verdad? Sino que yo voy a saber, que es muy distinto, yo voy a saber cuándo puedo y cuándo no, que es algo muy diferente, pero tacaño es aquel que en ningún momento puede, ¿verdad? Entonces yo creo, hermanos, de que organizar nuestras finanzas nos va a traer muchas consecuencias positivas, tanto para usted, para los de su casa, que son los más importantes, sus hijos. Va a enseñarles a sus hijos cómo administrar también. No les dé todo a sus hijos. Haga que ellos lo valoren, que ellos entiendan que detrás de todo lo que usted da, usted se está matando por ellos. O sea, está trabajando, hay un esfuerzo. No sé si tú me contaste de una historia donde los hijos se pagaban el viaje, algo así. Ah, sí. O sea, es una buena enseñanza. Sí, era, bueno, lo vi en TikTok de un hombre que... TikTok. No, era sí. A mí me gusta ver mucho, hermanos, contenido de administración de finanzas y todo eso. Sí, hermano, por eso mis tarjetas todas están a su nombre. No, mentira, hermano, mentira. Así que vos me manejas el dinero. No, hermano, yo lo manejo y mi esposa, ambos. Y yo a mi esposa, o sea, el dinero es de él, pero yo lo manejo a él. Entonces estamos bien.
Estaba diciendo, hermano, que era un hombre, o sea, un CEO de una empresa súper multimillonaria. O sea, el hombre que creo que tenía como bienes raíces y todo eso. Tenía mucho dinero. Ya tenemos 50 el minutos. caso es que le decía a sus hijos, miren, yo los puedo llevar a cualquier lugar del mundo, porque tenían las capacidades para hacerlo. Los puedo llevar a cualquier lugar del mundo de vacaciones, pero ustedes van a pagar el vuelo de ida. Entonces ahí venían los bichitos todo el año, dice, ahorrando para pagarse el vuelo de ida, ¿vea? Entonces, hermano, esas cosas quizás yo no le puedo decir a mis hijos, lo voy a llevar a cualquier lugar del mundo, quizás, o si usted puede hacerlo, hermano, gloria a Dios. Como ir a cualquier balneario de El Salvador. Pero usted dice, mira, te voy a llevar a este balneario, pero vos me das para la gasolina o vos te das para el almuerzo, ¿verdad? No sé, educación financiera. Entonces, eso, hermano, creo que nos va a ayudar mucho, 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 y vamos a hacer aún más de bendición, vamos a ser mejores representantes del evangelio y nuestro testimonio va a ser aún mejor. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes, hermanos. Espero que algo de lo que yo haya hablado pueda servirles, aunque sea un poquito. Amén. Hermano, ya para finalizar, solo quiero dejarle dos contextos en mente. Y usted me puede decir, hermano Davidín, ¿cómo sé cuánto debo dar yo o cuánto debo soltarme para la obra del Señor o cuánto agarrarme para la obra del Señor? Y hay dos contextos que no quiero dejar ignorados, hermanos, en este episodio. Es que algunos nos congregamos en iglesias pequeñas donde hay falta, hermanos, de ingresos económicos, y también está la parte donde congrega gente en mega iglesias donde las entradas de dinero, hermanos, son enormes. Y quiero empezar para retirarme, hermanos, empezando por el primer contexto. Si tú estás en una iglesia, hermano, donde son pequeños o en número y les está costando avanzar en ciertas cosas, ya sea en infraestructura, en pagos de la iglesia, tú ves la necesidad y ofrenda según tu capacidad. Pero si un momento el Señor te toca para que tú des más para la obra del Señor, para que ésta siga avanzando, no dejes de escuchar la voz del Espíritu Santo y da más. Si el Señor te lo pone en tu corazón. Pero tú das según como tu capacidad sea para dar. Hoy te pongo el contexto en una mega iglesia. Hermano, hay mega iglesias que ya tienen todo. Sí. Tienen buen sonido, tienen butacas, tienen aire. Y si te están pidiendo para algo y vos no te preguntás para qué lo están invirtiendo, porque si vos tenés todo y se pagan con el 10% de los que congregan y ya pagan todo lo demás, y vos te puedes poner, hermano, entonces me tengo que abstener para ya no dar, porque se paga todo lo demás, ¿va? Sí, ya no doy. Ahí, hermano, entra la administración de esa iglesia. Porque si ya tienen todo, ¿qué deben hacer, hermano? Hacer unas 100 canastas y darle a los pobres, o mantener a ciertos pobres, hermano, o a las viudas de la iglesia, algo así. El punto, hermano, es que sea racional lo que yo estoy haciendo también. Tampoco, hermano, y decía mi esposa, y yo lo quiero mencionar, hermano, porque tener mucha sabiduría con vividores, hermano, que lo que estamos haciendo, hermano, nosotros terminamos de la casa de 2 plantas que están haciendo. Sí. Y tampoco, hermano. Sí. Tampoco. Lo que yo estoy dando, hermano, no es que yo no digo, ¿qué están ocupando lo que yo estoy? Tampoco, va. Pero, hermano, que usted sepa que lo que está dando también, por lo menos, está siendo bien invertido en la obra del Señor. Sí. Que sea, hermano, invertido en su obra. Así para la obra del Señor. No para que el pastor compre otra camioneta al año, de las más algunas que existen. Sino, hermanos, que sea para la obra del Señor, hermanos. Sí. Y darlo con desprendimiento, sabiendo que es para el Señor también. Sí. Así que creo que ahí entra, hermanos, la sabiduría que el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros para poder dar para la obra. Amén. Porque cuando el Señor venga, que lo que más te interesa es que no encuentre un corazón avaricioso en ti. Sí. Que no encuentre un corazón agarrado o que ame el dinero, sino que ame a Cristo. Amén. Así que, hermano, espero que esta transmisión en vivo, le iba a decir por un dito, pero no, hermano, estamos en otro episodio del So Podcast. Gracias, hermano, por haberse quedado hasta el final del episodio. Espero que... Sí, está largo. No somos, hermanos, primero, hermano, no hemos estudiado finanzas, no tenemos ninguna profesión en el área financiera, sino que simplemente estamos contando cosas que nos han ayudado a nosotros y de las cuales hemos sido bendecidos también en el proceso. Así que espero, hermanos, que este episodio haya sido bendición y nos vemos en el siguiente episodio, hermanos, de el So Podcast. Así que no hay más que dar, hermanos. Bye. Muchas bendiciones y bye. No se vaya a suscribirse, puro tontito, es gratis, nada le cuesta el dedo, hermano. Mire el dedo que tiene, púchele ahí. Así que muchas bendiciones y bye.